Ok. Entonces, hoy es martes 25 de marzo del año 2025. Son las 7:02 p.m. hora de México. Estoy en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la tercera clase de este curso, el Anapanasati Sutta y sus comentarios. Un segundo. Entonces, ¿están viendo la pantalla junto conmigo, supongo yo? Sí, venerable. Venerable. Ok. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase número 3 y en la clase anterior, en la clase 2, se leyó y estudió el pasaje inicial, palabra por palabra, en donde el Buda elogia la concentración de la atención plena en la respiración. También se leyeron las 4 tétradas del discurso que posteriormente se estudiarán en profundidad. También se compartió en la lámina, en las láminas de la clase 2 y también en el sistema de cursos de Moodle unos cuadros con cada una de estas 4 tétradas. Y se explicó que cada componente de una tétrada en Pali es chatuka, se denomina base en Pali. Lecciones clasificadas. Ha sido una muy... Ok. Por favor, cerrar los micrófonos. Entonces, y en la clase anterior se explicaron también los 4 tipos de preguntas que requieren diferentes tipos de respuestas, de acuerdo al Panja Vyakarana Sutta, que es un discurso que también compartimos y que está traducido al español. Es un discurso de la Anguttara Nikaya. Y nosotros estudiamos que hay 4 tipos de respuestas a las preguntas, respuestas que son directas, o sea, que con un sí o un no, o con una palabra. El segundo tipo de respuesta es que requiere un análisis o explicación. El tercer tipo de respuesta es haciendo una pregunta. Y el cuarto tipo de respuesta es que eludiendo o evitando, ¿no? Responder porque la pregunta no es una pregunta que realmente conduzca al progreso en la práctica de las enseñanzas del Buda. Y también en la clase anterior nosotros hablamos de los 5 tipos de abandono. Eso está tomado del Patisambhidamagga. Y el abandono por sustitución, que es el primero. Tadanga Pahana. Por favor, cerrar los micrófonos. Ah, y la segunda es el abandono por supresión, Vikambana Pahana. Y el tercer es el abandono por erradicación, Samucheda Pahana. El cuarto es el abandono por tranquilización, Pratipasadi Pahana. Y el quinto abandono es el abandono por escape, Nisarana Pahana. Y nosotros explicamos cada uno de estos 5 abandonos. El primero es que uno sustituye algo insano por algo sano. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, atención plena, no pueden existir en ese mismo momento conciencias insanas. Entonces, por el cultivo y desarrollo de la atención plena, uno logra el primer tipo de abandono, o sea que uno sustituye una cosa por otra. Y el segundo tipo de abandono es por supresión, entonces esto es un poco más elevado ya, porque requiere alcanzar la concentración próxima o la concentración de absorción. Entonces, como en este caso la concentración es muy profunda y intensa, entonces las impurezas mentales permanecen fuera por algún tiempo. Entonces, eso es lo que es segundo tipo. Y nosotros explicamos
que en el pasaje introductorio donde el Buda elogia la atención plena en la respiración, que dice de que apacigua y suprime los estados malos, insanos que surgen. Entonces, de acuerdo con el comentario, se refiere a este segundo tipo de abandono, el abandono por supresión, Vikambana Ahana. Y el tercer tipo de abandono ya es un abandono ultramundano, que es por erradicación, que es cuando surgen las conciencias del sendero. En este caso se erradica ciertas impurezas mentales, y eventualmente todas, y eso significa que las impurezas mentales no vuelven a ocurrir. Y el abandono por tranquilización se refiere a los momentos de fricción que ocurren inmediatamente después de la conciencia del sendero, y también pueden ocurrir en los estados sostenidos de fricción. Y el quinto es el abandono por escape, se refiere al elemento incondicionado en Nirvana, que es el objeto de las conciencias del sendero y las conciencias de fricción. Entonces eso explicamos en la clase anterior, y en la clase anterior bueno, aquí nosotros tenemos el esquema que estamos siguiendo. Eh, con relación a esto, porque hoy día vamos a avanzar en el estudio del discurso. A partir de la clase número 4, nosotros vamos a compartir la traducción que hemos realizado del Anapanasati-kata del Patisambhidamagga. O sea, ahora, eso que nosotros vamos a compartir a partir de la próxima clase para poder continuar estudiando el sutta, lo compartimos como un documento tal cual es, porque nosotros todavía tenemos que hacer revisiones y revisar bien la traducción. Pero de cualquier manera, para beneficio de las personas que están tomando el curso, nosotros estamos compartiendo a partir de la clase 4 el Anapanasati Kata, que es la exposición de la atención plena en la respiración del Patisambhidamagga. O sea, eso es un tratado muy importante, y ahí hay información muy importante también con relación a la práctica. Entonces, pero por favor tengan en cuenta esta advertencia que estoy haciendo con relación a la traducción que estamos compartiendo. Y en la clase anterior nosotros avanzamos en el estudio de la enseñanza de la atención plena en la respiración, pero todavía nos queda bastante terreno por recorrer. Por esa razón nosotros estamos poniendo una palomita y una flecha allí en el punto número 2. Y en la clase anterior nosotros estudiamos la explicación del pasaje inicial del discurso, palabra por palabra, en donde el Buda elogia la concentración de la atención plena en la respiración. Y en esta clase nosotros vamos a estudiar el punto número 2, de acuerdo con el método de la exégesis del Visuddhimagga, que es la explicación palabra por palabra del pasaje donde el Buda explica cómo practicar la atención plena en la respiración. Y en la clase número 4 nosotros vamos a estudiar, comenzar a estudiar el número 3, que es explicación palabra por palabra del pasaje de la primera tétrada. Y esta es la lámina que nosotros estudiamos y terminamos en la clase anterior, lo voy a leer de nuevo, que es el pasaje donde el Buda elogia, el pasaje inicial, y bhikkhus como la concentración de la atención plena en la respiración, cuando se desarrolla, como cuando se cultiva frecuentemente, es en verdad serena y exquisita, una morada genuina y feliz, y hace desaparecer y apacigua inmediatamente los malos estados insanos cada vez que surgen. O sea, de que el Buda está haciendo una pregunta, y este es un tipo de pregunta que requiere, es el segundo tipo de pregunta, como explicamos, que requiere una explicación detallada, un análisis para poder explicar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo uno hace? Entonces ahora el Buda va a explicar el método de la práctica. Entonces, a partir de ahora, el Buda explica cómo practicar la atención plena en la respiración.
Y el comentario, el Visuddhimagga, aquí nos suministra a nosotros una explicación detallada de cada palabra de este pasaje. Ese pasaje que está en la columna izquierda, Ida Bhikkhave Bhikkhu Araña Gatowa Rukamula Gatowa Sunya Gara Gatowa Nisidati, etc. Eso es el pasaje canónico de la Anapanasati Sutta, y la traducción de eso es: aquí, bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece la atención plena enfrente. Siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Entonces, esto es la explicación, la primera explicación de cómo practicar, ¿no? Entonces, el comentario aquí explica qué significa aquí bhikkhus un bhikkhu, ¿no? Esa es la frase pali, ita bhikkhave bhikkhu. Esa es la traducción, aquí bhikkhus un bhikkhu. Eso es lo que ese pasaje en pali. ¿Qué significa esto? Significa bhikkhus, un bhikkhu en esta doctrina, en este contexto la voz aquí ida se refiere a la doctrina de la que depende un individuo que ha generado la concentración de la atención plena en la respiración en todos sus modos. Ahora voy a explicar esto. Y rechaza la existencia de tal estado en otra doctrina, porque esto se ha dicho. Solo aquí, bhikkhus, hay una zeta. Aquí hay un segundo asceta, aquí hay un tercer asceta, aquí hay un cuarto asceta. Vacías de ascetas están las doctrinas de los otros. Es por esto que se dice un bhikkhu en esta doctrina. O sea, de que el indeclinable o la partícula ida en Pali, en el sutta, que lo traducimos como aquí, aquí se refiere en la enseñanza del Buda, en la doctrina del Buda, ¿no? Ahora, esa es la traducción del término sasana, que es muy difícil de traducir porque sasana literalmente significa como el mensaje. O sea, de que a veces sasana lo podemos traducir como enseñanza, como doctrina, a veces lo podemos traducir como religión, pero aquí se refiere a la doctrina o a las enseñanzas del Buda, ¿no? O sea, de que uno practica esto de acuerdo a lo que el Buda enseñó, ¿no? Y ahí el comentario está citando un pasaje que está, bueno, en varias partes, pero está en el Mahaparinibbana Sutta, donde el Buda dice que solamente en el Buda Sasana, en la enseñanza del Buda o en la doctrina del Buda, existe una asceta que es el que ha entrado en la corriente. Existe un segundo asceta que es el que retorna una vez. Eh, Existe un tercer asceta que es el que no retorna. Y existe un cuarto asceta que es el arahant. Entonces esto, si ustedes han leído y estudiado el Mahaparinibbana Sutta, o sea, que el Buda está por morir en Kushinagar, y en esa ocasión hay una asceta que pertenece a otra eh, persuasión, que no es la enseñanza del Buda, y trata de acercarse para que el Buda le enseñe el Dhamma. Pero el venerable Ananda le impide acercarse al Buda porque el Buda está por morir, ¿no? El asceta esto se llamaba Subhada. Ah, pero el Buda escucha la conversación entre Ananda y este asceta, y el Buda le dice de que lo deje acercarse porque lo que le va a enseñar va a ser para beneficio de Subhada. Y entonces se dice de que Subhada le pregunta si existe el octuple noble sendero, digamos, en otras, em, o si existen santos, digamos, en otras persuasiones o en otras religiones. Entonces el Buda le dice de que pongamos de lado esta pregunta, yo te voy a enseñar, o yo te enseñaré, que en esta enseñanza existe una zeta que ha entrado en la corriente y la zeta que retorna una vez,
el AZ que no retorna, y eh, el AZ que es un arahant, ¿no? Entonces, lo que el Buda le explica en ese momento convence a Subhada, y Subhada le pide la ordenación al Buda antes de morir. Y entonces Subhada hace una excepción porque hay una serie de reglas para ordenarse y hace que lo ordenen a Subhada y Subhada practica ahí mismo y alcanza el estado de Arahant antes de la muerte del Buda. Y por eso el Sutta dice que se convirtió en uno de los Arahants. Entonces, lo que está citando aquí el comentario es precisamente ese pasaje canónico que se encuentra en el Mahaparinibbana Sutta, que es el último discípulo del Buda, fue este Aseta Subhada, ¿no? Y esas son las palabras que ustedes pueden leer ahí, que el Buda le expuso a Subhada, ¿no? Entonces, en esta doctrina existe, digamos, eh, em, los cuatro tipos de santos, ¿no? Entonces, por eso aquí se refiere en esta enseñanza en el sutra. Ahora, el comentario del Visuddhimagga, el Visuddhimagga no explica aquí el significado del término bhikkhu. Y yo estaba leyendo eh, sobre lo que decía el venerable Silananda, de que mucha gente, cuando uno lee esto, se cree que esto es solamente para monjes o monjas. Pero en realidad el término bhikkhu, de acuerdo con otros comentarios, eh, no solamente se refiere a una persona que ha sido ordenada, sino se refiere a una persona que ve peligro en el ciclo del samsara, en el samsara. Entonces, cualquier persona que ve peligro en el ciclo del samsara y que practica la meditación de la atención plena, eh, que practica las enseñanzas del Buda, se llama bhikkhu. Entonces, por favor, entendamos esto y entendamos que cuando el Buda enseñó a este discurso, como nosotros vimos en las clases anteriores, a esa multitud de gente que estaba ahí congregada, no solamente había discípulos monásticos, monjes y monjas, novicios y novicias, sino también había, digamos, personas laicas practicando, ¿no? Entonces el término bhikkhu se refiere a cualquier persona que practica la atención plena, que practica el Dhamma, que tiene y que ve peligro en el ciclo del samsara. Por favor, entendamos esto. Y el comentario explica ahora, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado. Entonces, ahí, eso es la traducción de Araña Gatowa, Rukamula Gatowa, Suñagara Gatowa. O sea, habiendo ido al bosque, habiendo ido al pie de un árbol, habiendo ido a un lugar aislado. Eso significa. Muestra que el bhikkhu, que se refiere a una persona como acabamos de describir, recurre a un lugar adecuado para el desarrollo de la concentración de la atención plena en la respiración. Porque la mente de este bhikkhu, dispersa por mucho tiempo en objetos visibles, etc., no desea acoplarse al objeto de la concentración de la atención plena en la respiración y se va por el camino equivocado, como un carro amarrado a un buey salvaje. Entonces, esto es bien importante para nosotros que queremos estudiar y practicar esto, porque nosotros somos seres de los planos de los sentidos, ¿no? El plano humano. Y eso significa de que nosotros, los seres humanos, nos deleitamos en los objetos sensoriales. Entonces la mente está acostumbrada a buscar y complacerse y perseguir objetos sensoriales placenteros. Entonces cuando uno trata, ¿no?, de practicar la atención plena en la respiración, no es fácil. Entonces, por eso lo primero que prescribe el Buda en esta ocasión es que uno tiene que ir a un lugar aislado, a un bosque, a un pie de un árbol, a un lugar, digamos, adecuado para la práctica. Esto está diciendo, ¿no? La mente está acostumbrada, no tiene control, la mente no tiene desarrollo, no tiene cultivo de la mayoría de la gente. Entonces, por eso la mente está persiguiendo continuamente objetos sensoriales, ¿no? Entonces es muy difícil hacer que la mente, si uno no encuentra un lugar aislado, se acople al objeto de meditación. Eso es lo que quiere decir.
Y el comentario sigue explicando. Por lo tanto, así como un vaquero que desea domar a un becerro salvaje, que se ha amamantado solamente con la leche de una vaca salvaje, primero lo desteta y, habiendo plantado un gran poste firme en el suelo, lo amarra con una cuerda en un lugar apartado. Entonces ese becerro suyo, después de forcejear de un lado a otro, incapaz de huir, se sienta o se acuesta a un lado de ese mismo poste. Este es un símil muy famoso de que de hecho lo han adoptado en el budismo Mahayana y en el budismo Zen, en el budismo Chan, en el budismo chino. Eh, de hecho es motivo de arte budista. Ahora voy a mostrar un poco más sobre esto. Entonces, de la misma manera, cuando un bhikkhu deseoso de domar su mente viciada, acostumbrada por mucho tiempo a alimentarse de los objetos visibles, etcétera, primero aparta su mente de los objetos visibles, etcétera, y después, habiendo entrado en el bosque o en un lugar aislado, la amarra con la cuerda de la atención plena allí en el poste de las inhalaciones y exhalaciones. Entonces, este es el símil que nos está dando el comentario, ¿no? Que este símil después el budismo Mahayana lo toma, ¿no? Y ya ahora voy a mostrar unas cuestiones de arte budista con relación a esto. Entonces, esta mente suya, después de forcejear de un lado a otro, no obteniendo el objeto al que estaba habituada anteriormente, incapaz de huir, cortando la cuerda de la atención plena, se reposa y asienta en ese mismo objeto por medio de la concentración próxima y absorción. Por esto los antiguos dijeron, así como un hombre que doma a un becerro, lo amarra a un poste, aquí debería sujetar firmemente su propia mente en el objeto por medio de la atención plena. Ahora, si usted lee en el Visuddhimagga y otros comentarios, ustedes van a leer de que hay referencias a lo que se llaman en Pali Purana, que es lo que se denominan los antiguos. O sea, de que se refiere a maestros de antaño, posiblemente contemporáneos del Buda y posteriores, ¿no? Entonces hay todo un acervo y un material, digamos, de estos antiguos que normalmente el Visuddhimagga y otros comentarios citan, ¿no? Y muchas veces en forma de versos. Entonces este es un verso de estos Purana que se llama, que da el símil, ¿no? De domar un becerro, ¿no? Con la práctica de la atención plena en la respiración. Y yo aquí he hecho una especie de diagrama un poco crudo, yo diría, eh, para esta clase, pero para hacer la aplicación del símil, porque normalmente se aplica el símil. Entonces la mente es como el becerro es una vaca, pero bueno, eso es lo único que encontré aquí en Keynote. Entonces la mente es como el becerro, la atención plena es como la cuerda que amarra al becerro al poste, y la respiración, o sea, las inhalaciones y las exhalaciones, es como el poste, ¿no? Entonces, y ahora quiero mostrarles, hay un libro del venerable, un monje muy famoso de la tradición Theravada, ya fallecido, el venerable Walpola Rajula, y hay un libro que se llama Zen and the Taming of the Bull, Towards the Definition of Buddhist Thought. Este es un libro que son diversos ensayos escritos precisamente por el venerable Walpola Rajula, pero lo que yo les quiero mostrar aquí es la página, la portada de este libro. No sé si ustedes pueden llegar a ver las fotos de estas pinturas de el, ¿cómo se dice? El amansar el becerro, o en este caso es un toro, en la tradición zen. Entonces, primero el toro está salvaje y la persona lo trata de amarrar, y después lo lleva amarrado. No sé si se ve. Y después, si quiero, comparto una foto de una imagen. Y después, lo- cuando lo tiene amarrado, se va poniendo blanco,
no el toro. No ve que la mitad está blanco y un poquito negro. Y después, cuando lo ha amasado completamente, tiene, digamos, el círculo ese, ¿no? Que es un símbolo del vacío, ¿no? Entonces eso, en realidad eso está tomado de la tradición Theravada, como nosotros podemos ver, ¿no? Y sobre todo en el budismo zen y en el budismo chino. Este libro, a propósito, es un libro muy interesante, eh, porque precisamente el Venerable Valpura Rajula eh, un poco trata de decir que muchas de las ideas que después se desarrollaron en el budismo mahayana tienen su origen en la tradición Theravada. Entonces, y hay varios ensayos aquí muy interesantes. Entonces, sigamos. No sé si hay una cuestión en el chat, pero ¿no? Ah, después, al final, o sea, podemos hablar de eso. Entonces, entonces, es por esto que este es un lugar adecuado para el desarrollo, por esto se dice, muestra que él recurre a un lugar adecuado para el desarrollo de la concentración de la atención plena en la respiración. Entonces, eso es como una máxima. Eh, no se puede, eh, y sobre todo si uno tiene experiencia, comenzar en un lugar que no tenga estas características, ¿no? Y en el mundo moderno cada vez es más difícil encontrar lugares de este tipo, ¿no? Pero esto es el punto número uno, podríamos decir. O sea, que uno recurra a la enseñanza del Buda. Segundo, entonces uno va a un bosque, al pie de un árbol, a un lugar aislado, ¿no? O también porque esta práctica de la atención plena en la respiración es la principal entre los diferentes tipos de meditación, siendo esta la causa próxima para alcanzar distinción y para morar en paz aquí y ahora de los Budas omniscientes, algunos Budas individuales y algunos discípulos de los Budas. Y debido a que esta es difícil de desarrollar sin haber abandonado la proximidad del poblado, saturado con ruido de mujeres, hombres, elefantes, caballos, etcétera, siendo el sonido una espina para alcanzar ya. O sea, de que ahora se dice de que el Buda enseñó muchos tipos de meditación diferentes. Pero aquí hay una cuestión también que es muy importante, eh, que es que todos los Budas, los Samasambuda, que son los Budas omniscientes que dice ahí, eh, eh, recurren a la práctica de la atención plena de la respiración para alcanzar el estado de Buda, ¿no? Eso es por ley. Ahora, los Pacheka Budas o los Budas individuales, esto es de acuerdo con el comentario de Luis Udimaga, no todos utilizan la misma práctica de atención plena de la respiración. Algunos alcanzan el estado de Pacheka Buda por medio de la atención plena de la respiración, pero algunos alcanzan el estado por otros tipos de meditación, ¿no? Y también es el mismo caso de los discípulos del Buda, los Savaka. O sea, los discípulos del Buda también, algunos recurren a la atención plena de la respiración, pero otros alcanzan la iluminación utilizando otros tipos de prácticas meditativas. Ahora, si ustedes han leído, por ejemplo, algunos discursos en el Majjhima Nikaya, ustedes van a ver que el Buda le cuenta a otros de que él practica primero en la noche de su iluminación la atención plena en la respiración y alcanza las 4 o 5 yanas, y después, en la segunda parte de la noche, él alcanza los tipos de aviñas o conocimientos directos de recordar vidas pasadas, de ver seres morir y reconectar de acuerdo a la naturaleza de sus acciones. Y la tercera parte de la noche, el Buda practica vipassana con relación al origen condicionado, recurriendo a la concentración obtenida en la llana, en la respiración. Entonces, entonces todos los Budas, Samasambudas, utilizan este tipo de meditación. Yo creo que esto es algo muy importante para nosotros que practicamos meditación, ¿no?
porque esta es una práctica fundamental, podríamos decir. Y la otra práctica fundamental es los fundamentos de la atención plena. Ahora, aquí dice algo más. Alcanzar distinción ahí significa alcanzar la iluminación. Y se dice de que el sonido es una espina para alcanzar llama. Bueno, por supuesto que es una espina para alcanzar concentración próxima también. O sea, uno no puede alcanzar llama sin alcanzar la concentración próxima. Entonces, por eso uno tiene que ir a un lugar aislado, a un bosque o a un pie del árbol. O sea, yo espero de que ustedes tomen muy en serio estas enseñanzas y estas instrucciones. Y si ustedes después de que nosotros tengamos este curso quieren practicar las enseñanzas de este discurso, ustedes recurran a un lugar aislado, a un bosque o a un lugar adecuado para realizar esta práctica. Mientras que alejado del poblado en el bosque es fácil para el practicante, habiendo tomado esta práctica, generar la cuarta llana en la respiración y haciendo esta su base para la comprensión de las formaciones, alcanzar el estado de Arahant, el fruto máximo. Es por esto que el bienaventurado, mostrando un lugar adecuado para él, dijo, habiendo ido al bosque. O sea, de que uno primero desarrolla llanas, eh, en realidad uno desarrolla llana con el nimita, que se llama, que es el signo de la respiración. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. No es en la respiración misma, sino en el signo que se genera cuando uno tiene alta concentración. Entonces, pero como el signo es un concepto, entonces uno no puede progresar más. Entonces uno tiene que cambiar y, como dice ahí, comprender las formaciones, es decir, la mente y la materia, para poder alcanzar el estado de Raja. Entonces, porque el bienaventurado es como un maestro en la ciencia de construir recintos, así como un maestro en la ciencia de construir recintos, después de ver e inspeccionar bien el sitio, da instrucciones, construid aquí la ciudad, y cuando la ciudad ha sido terminada sin problemas, recibe el gran honor por parte de la familia real. De la misma manera, el bienaventurado, después de inspeccionar que el lugar de residencia es apropiado para el practicante, da instrucciones. La práctica se debe llevar a cabo aquí y después recibe gran honor. El bienaventurado, en verdad, es un Buda completamente iluminado. Cuando el practicante, en ese lugar, siguiendo las instrucciones impartidas en su debido orden, alcanza el estado de Arahant. O sea, de que por eso el Buda nos está indicando, o sea, el Buda eh, sabe exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, lo que es bueno para nosotros. Entonces, cuando él dice que uno tiene que ir a un bosque, un pie de un árbol, un lugar aislado, es porque el Buda sabe, ¿no?, que en ese lugar uno puede realmente practicar y progresar en la práctica. Y se dice que este bhikkhu es como una pantera, así como el rey de las panteras en la selva, ocultándose y acechando detrás de un matorral, de una arboleda o detrás de una colina, atrapa bestias como búfalos salvajes, antílopes, jabalíes, etc. Así se debe entender que un bhikkhu, aplicándose a esta práctica en el bosque, atrapa, entre comillas, sucesivamente los senderos de la entrada en la corriente, un retorno, no retorno y estado de Arahant, y también la noble fruición del estado de Arahant. Y de nuevo tenemos un verso de los antiguos, por Ana. Por esto los antiguos dijeron, así como la acechante pantera atrapa a las bestias, así también este hijo del Buda, vigoroso y con introspección, habiendo entrado en el bosque, alcanza el máximo fruto, ¿no? Entonces, ahora, ahora, yo no voy a entrar en todos los detalles que hay, porque si no, vamos a demorar muchísimas clases más de las que tengo planeadas. Pero ustedes pueden leer la traducción que ustedes tienen compartida del Anapanasati-kata del Visuddhimagga. Entonces ahí hay muchísima más información, además de lo que yo estoy diciendo aquí. Entonces aquí
¿qué es un bosque? Entonces, porque realmente uno eh, se ha ido a un lugar, ¿ese es un bosque o no es un bosque? Entonces, los comentarios a nosotros nos explican precisamente qué se define como bosque para poder practicar. Entonces, veamos eh, esto. Entonces, habiendo ido al bosque significa que ha ido a algún tipo de bosque que posee la paz del aislamiento entre los bosques que poseen las características mencionadas. Todo aquello que está fuera del pilar principal del poblado se considera como bosque. O se denomina residencia en el bosque aquel lugar que está al menos a una distancia de 500 arcos del poblado. 500 arcos es una medida de longitud que corresponde aproximadamente a 1 kilómetro. O sea que cualquier lugar que está por lo menos a 1 kilómetro, son 900 y tantos metros, ah, fuera de un poblado donde hay viviendas, eso se considera bosque de acuerdo con el comentario del Vinaya. Pero de acuerdo con el Abhidhamma, cualquier lugar que está fuera del poste, eh, los postes de la puerta de los poblados o de las ciudades, se considera bosque. O sea que hay dos definiciones de bosque diferentes. Ahora, hay muchísimo más material ahí en el comentario que ustedes pueden leer. Entonces los invito a que lean el documento de Luis de Maga que está compartido. Entonces, habiendo ido al pie de un árbol, entonces esa es otra opción, ¿no? Significa que ha ido a la cercanía de un árbol, y habiendo ido a un lugar aislado, significa que ha ido a un espacio vacío, retirado. Aquí es apropiado decir que ha ido a un lugar aislado si ha ido a uno de los 7 lugares restantes, excluyendo el bosque y al pie de un árbol. O sea, entonces, el bosque y el pie de un árbol son 2. Entonces quedan 5 que ustedes los pueden ver ahí en el comentario. ¿No? Una cueva, por ejemplo. Ese es un lugar. Eh, entonces, o sea que no solamente es un bosque, o sea, uno puede ir a meditar en una cueva también y hay otros lugares más. Así, habiendo indicado para él un lugar de residencia favorable durante las 3 estaciones, o sea que en la India hay solamente 3 estaciones, cada una de 4 meses. La estación de calor, la estación de lluvia y la estación fría, ¿no? Entonces, favorable para los humores y los temperamentos, apropiado para el desarrollo de la atención plena en la respiración. Después dice, se siente. Entonces, una vez que uno ha ido y ha encontrado un lugar adecuado, entonces uno se sienta, ¿no? Entonces, aquí está indicando una de las 4 posturas, ¿no? Eh, para practicar, ¿no? Porque cuando dice se sienta, está indicando una postura tranquila que no tiende a la laxitud ni a la agitación. Se dice de que la postura de acostado conduce a la laxitud. Y las otras 2 posturas, de pie y caminando, conducen a la agitación. Entonces, la mejor postura, entonces el Buda está recomendando aquí, otra segunda recomendación, ¿no? Es sentarse para observar la respiración. Ahora explica cómo se sienta. Se sienta cruzando las piernas, ¿no? Entonces, el comentario explica, cruzando las piernas para mostrar que él se ha sentado en una postura firme, la facilidad de la ocurrencia de las inhalaciones y el método de tomar el objeto. O sea, porque cuando uno se sienta correctamente, ¿no? Entonces uno permite de que el aire fluya interna y externamente, ¿no? Y aquí las piernas es la traducción de la palabra pali palankam, indica el completo doblamiento de los muslos, eso de acuerdo con el comentario, ¿no? Cruzando significa habiendo doblado, o sea, de que en realidad esto significa la postura del loto completo. Ahora, nosotros cuando explicamos el retiro, o sea, damos opciones, porque esa no es una postura que es muy fácil para personas que no tienen práctica y estén habituadas
con esta postura. Pero lo que dice el comentario, usando las piernas significa la postura de loto completa. Y ahora, mantiene su cuerpo erguido, ¿no? Entonces, cruza las piernas y mantiene su cuerpo erguido. En Pali es Ujum Kayam Panidaya, significa habiendo colocado la parte superior del cuerpo erecto, habiendo puesto las 18 vértebras de la espina dorsal reposando una sobre la otra. Porque cuando uno se sienta de esta manera, la piel y la carne y los tendones no se retuerzan. Entonces, esas sensaciones dolorosas que surgirían momento a momento, si estas partes estuvieran retorcidas, no surgen. Cuando éstas no surgen, la mente se unifica, la práctica no fracasa, sino que progresa y prospera. O sea, eso es lo que nos está diciendo el comentario. O sea, de que esto también es importante y aquí también hay cosas que nosotros podemos explicar, que cuando uno tiene sensaciones de dolor es muy difícil eh, observar el objeto de la respiración. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener una postura que no sea una postura eh, que conduzca a sensaciones de dolor. Y después el comentario continúa y dice, establece la tensión plena enfrente. Eso es la traducción de Parimukam Satim Upatapetua, ¿no? Habiendo colocado la atención plena enfrente, es decir, en el objeto de meditación, ¿no? O sea, pero en realidad en Pali uno dice que pone la atención plena enfrente, pero eso significa de que, por eso el comentario nos explica, que es en la inhalación y la exhalación, ¿no? O aquí hay que entender el significado de acuerdo con el método mencionado en el Patisambhida, que es el siguiente. La voz pari tiene el significado de agarrar completamente. O sea, pari significa todo alrededor, literalmente, pero aquí significa agarrar completamente. Mukam significa la vida de salida y sati tiene el significado de establecimiento. Entonces, este es el significado en resumen. Habiendo hecho la atención plena, la vida de salida completamente agarrada. Eso significa de que uno tiene continua atención plena a la inhalación y a la exhalación y uno no olvida el objeto de la inhalación y la exhalación. Eso es lo que explica el Visuddhimagga. Y entonces ahora viene diciendo, entonces esto es una especie de eh, declaración general de la práctica. Y ya después va a entrar a explicar específicamente la primera tétrada. Entonces, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. Entonces, so sato va asasati, sato pasasati. Ese bhikkhu que habiéndose sentado así, que habiendo establecido la atención plena así, y que no abandonando esa atención plena, siempre atento inhala, atento exhala, se dice que es un atento hacedor, ¿no? Entonces, este término atento hacedor, que es la traducción de la voz pali, satokari, uno que hace con atención plena, literalmente, atento hacedor, eh, es un término que toma Buddhaghosa del Patisambhida, ¿no? Entonces hay distintos modos de ser un atento hacedor en el Patisambhida, hay muchos modos, creo que son 18 en total, ¿no? Que lo vamos a ver después. Entonces, pero cuando uno sigue estas instrucciones genéricas, como dice ahí, siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala, ¿no? Entonces ese bhikkhu que habiéndose sentado así, que habiendo establecido la atención plena así, y que no abandonando esa atención plena, siempre atento inhala, atento exhala, se dice que es un atento hacedor. Atento hacedor, satokari, significa que estando siempre atento, es un hacedor de lo que se debe hacer con atención plena, o es uno que tiene el hábito de hacer. O sea que hay dos definiciones aquí. La primera es de que uno sigue correctamente las instrucciones.
y la otra es que uno practica asiduamente esas instrucciones. Eso es de acuerdo con el Visuddhimagga Tika, que es el comentario del Visuddhimagga. Y, ok, hoy día vamos a terminar aquí, pero vamos a mostrar la primera tétrada porque es lo que continúa el discurso y que, bueno, ahora esta es la parte más importante que nosotros tenemos que estudiar en detalle. Entonces, la primera tétrada tiene 4 bases, ¿no? Entonces, la primera base, digam wa asasanto, digam asasami ti pajanati. Digam wa pasasanto, digam pasasamiti pajanati. Esa es la primera base de la primera tétrada y eso, la traducción de eso es inhalando largo. eh, Inhalando largo es la traducción de digam asasanto. Comprende pajanati, digam asasami, que es inhalo largo. Y exhalando largo, que es la traducción de digam pasasanto, comprende, que es pajanati, que comprende, exhalo largo, que es la traducción de digam pasasami. Entonces, eso es la primera base de la primera tétrada. La segunda base es rasam wa asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam wa pasasanto, rasam pasasamiti pajanati. Entonces, la traducción de eso es inhalando corto, comprende inhalo corto, exhalando corto, comprende exhalo corto. O sea que rasam asasanto significa inhalando corto. Comprende pajanati, que comprende inhalo corto, que es la traducción esa de rasam asasami. Y exhalando corto es la traducción de rasam pasasanto. Comprende es la traducción de pajanati, que comprende exhalo corto. Entonces es la traducción de rasam pasasami, ¿no? Ah, entonces, ahora, ustedes tomen nota, por favor, de que en la primera y la segunda base, el Buda está usando los verbos en presente, ¿no? Eh, pero a partir de la tercera base, y eso lo vamos a explicar en las siguientes clases, el verbo está usando el futuro. Entonces, leamos la tercera base. Sabakaya pati sangwedi asasamiti sikati. Sabakaya pati sangwedi pasasamiti sikati. La traducción de eso es, experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré, así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré, así se entrena. Entonces, Sabakaya pati sangwedi significa experimentando todo el cuerpo del aire. Asasi sami es el verbo en futuro, que es inhalaré, ¿no? Sikati significa él o ella se entrena. Y sabakaya pati sangwedi pasasi sami, eso significa exhalando, perdón, experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Así se entrena él o ella sikati. Y la cuarta base es pasambayam kaya sankaram asasi samiti sikati pasambayam kaya sankaram pasasi samiti sikati. Esta es la traducción de calmando la formación del cuerpo, inhalaré, así se entrena, calmando la formación del cuerpo, exhalaré, así se entrena. Pasambayam kaya sankaram asasi sami es la traducción al español de eso, calmando la formación del cuerpo, inhalaré. Entonces, pasambayam significa calmando, es un participio presente en nominativo. Y kaya sankaram es el objeto de ese participio presente que es la formación del cuerpo. Ahora, con relación a esto, yo he cambiado la traducción que he utilizado anteriormente por mucho tiempo en el gran discurso de los fundamentos de la atención plena. Antes yo traducía esta Kaya Sankara de una manera diferente, pero he decidido cambiar esa traducción de Kaya Sankara. Después lo voy a explicar en detalle a esto,
como formación del cuerpo, y entonces voy a explicar un poco más en detalle. Entonces, y Sikati se entrena, y Pasam Bayam Kaya Sankaram Pasasi Sami, entonces Pasam Bayam significa calmando, Kaya Sankara es la formación del cuerpo, Pasasi Sami exhalaré, así se entrenan Sti Sikati. Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar en gran profundidad a partir de la próxima clase, porque esto es un poco el meollo, lo fundamental, no solamente del discurso de la atención plena en la respiración, sino también de la primera parte del gran discurso de los fundamentos de la atención plena, que nosotros hemos tenido ya varios retiros con relación a eso. Entonces, eso por mi parte es todo por hoy. Ya son las 7:53 p.m. Entonces voy a cerrar aquí, voy a salir de la presentación y ahora si hay preguntas, entonces por favor, levantar la mano y yo le voy a dar el micrófono a las personas que levanten la mano. Entonces voy a poner como anclados a las personas, eh, no sé si Winston ya no está. Ahí está Winston. Ok. Entonces si hay una pregunta, levantar la mano y vamos a abrir el micrófono. Entonces tenemos una mano levantada de... Rioma Gustavo Martínez. A ver si por favor, adelante. Buenas noches, venerable. Muchas gracias por su enseñanza. Ya había escrito en el chat primero, claro, lo que usted mostró al principio son los 10 cuadros del boyero, ¿no? La evolución de la meditación en estos cuadros del que busca el buey. Si se refería a esto con el libro de Raúl que había mencionado. Y la otra pregunta es, ¿qué significa en el texto que hemos estudiado inhalación y exhalación corta y larga específicamente? Ok, Gracias. eso lo voy a explicar en profundidad en la próxima clase, pero ahora le doy un resumen de lo que vamos a explicar porque eso se explica en gran detalle. Lo que pasa se refiere a a la extensión temporal de la inhalación y exhalación. Entonces hay personas que la extensión temporal, o hay momentos incluso en una persona, que la extensión temporal de la inhalación y la exhalación no puede durar 2 o 3 segundos, ¿no? Pero en otras que la extensión temporal de la inhalación y exhalación puede ser mayor, o sea, 3, 4, 5 segundos, ¿no? Entonces el comentario explica eso en gran detalle, o sea, de que si me espera hasta la próxima clase, eso, y puede leer eso ahí en el Visuddhimagga, eh, eso que ya está compartido, ahí está toda la explicación de lo que voy a explicar yo en la clase próxima. ¿Ok? Muchas gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta de Jesús Arevalo. Jesús Arévalo. A ver, Jesús. Buenas noches, ¿cómo está, estimado venerable? Buenas noches, Jesús. Mire, le quería preguntar, hubo unas cosas que no me quedaron muy claro. Bueno, primero, A ver. este sutta que estamos estudiando tiene que ver específicamente con la meditación shamatha y los fundamentos de la atención plena con el vipassana. Es como para asegurar esa idea que tengo. Ok. Sí. Ahora, la atención plena en la respiración se puede practicar de dos formas, como samatha o como vipassana, ¿no? Pero todo el resto del discurso, todo y este discurso es un poco sobre la práctica de meditación samatha, pero nosotros vamos a ver de que en las otras tétradas, o sea, uno eventualmente tiene que practicar vipassana, ¿no? Y la diferencia entre samatha y vipassana es cómo es el objeto. Eh, porque en samatha uno está observando
un objeto que es un concepto, ¿no? Nosotros vamos a ver que, no obstante, nosotros podemos observar la respiración como el aire, que es una realidad última. Eventualmente, uno va a, cuando desarrolla concentración, va a surgir lo que se llama el signo, nimita. Entonces, entonces es una experiencia que en este tipo de práctica es eh, imposible de precisar porque puede variar de una persona a otra. Pero ese nimita es un concepto. Entonces, cuando nosotros observamos un concepto y alcanzamos concentración próxima y alcanzamos llana, entonces eso es meditación samatha. Entonces, para responder la pregunta, eh, la práctica de la atención plena en la respiración puede ser samatha o vipassana, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos la respiración, cuando vemos, por ejemplo, el contacto del aire, cuando entra y cuando sale, eso es vipassana, digamos, vipassana. Estamos observando una realidad última. Pero cuando nosotros observamos la respiración y vamos a ver los métodos para observar la respiración en la siguiente clase, entonces eso es samatha. Ah, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra Otra pregunta? cosita, sí, justamente con lo que acaba de comentar de Ninita, Nimita, eh, el signo. Dimita, los signos, eso. ¿Pudiese explicar un poquito más al respecto y lo de los llanas? Porque le escuché que se alcanzan unos llanas antes de estos signos o es después. Eso no me No, quedó claro. no. Eso lo vamos a estudiar en profundidad en las clases siguientes. O sea, pero si usted quiere puede leer ahí en el Visuddhimagga, está todo explicado eso. Pero el signo simplemente, o sea, uno tiene que seguir un método de práctica que también vamos a estudiar en profundidad, que hay distintos pasos para observar la respiración, ¿no? Entonces, cuando uno sigue esos pasos correctamente, eh, por ejemplo, uno de los pasos es contar la inhalación y la exhalación, ¿no? Entonces, primero uno cuenta rápido, después uno cuenta lento, ¿no? Uno primero cuenta lento y después rápido, ¿no? Entonces, después hace lo que se llama la conexión y todo eso. Entonces, eventualmente, cuando uno va desarrollando la atención plena de esa manera, siguiendo este método que vamos a estudiar, eh, entonces surge el signo que se llama, ¿no? Entonces, cuando surge el signo, normalmente se alcanza lo que se llama la concentración próxima. La concentración próxima significa que es un estado de concentración próxima a la llana porque se han suprimido los impedimentos, ¿no? Entonces, después de alcanzar la concentración próxima, se alcanza lo que se llama la llana, ¿no? Y entonces el objeto de la llana es el signo, en realidad, el signo de la respiración. Y el signo de la respiración puede ser de diferentes tipos de acuerdo con las distintas personas. Pero eso lo vamos a estudiar en profundidad en las clases siguientes porque eso requiere mucha explicación, ¿no? Pero si usted quiere ir avanzando, puede leer el Visuddhimagga. Está todo ahí. Por Ay, supuesto de que perfecto. a lo mejor es mejor tener las explicaciones de las clases, pero ya está compartido todo el material. No, bueno, y chévere porque uno va leyendo o sea, tienes como una base para la clase, pues, que es importante. Está bien. Ay, muchísimas gracias, venerable. Hasta Muy bien, luego. Jesús. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Yo, venerable, buenas noches. Sandra, Buenas noches, Alejandra. Una pregunta, ¿qué sucede o qué se hace con el espacio que hay entre la inhalación y la exhalación? Porque a veces ese espacio llega a ser incluso mayor que la inhalación y la exhalación. Pues, ¿seguro? ¿O es porque uno no tiene suficiente atención ahí y retoma la inhalación después? ¿No? Bueno, yo he observado que conforme Ajá. va pasando la meditación, va habiendo más espacio entre una inhalación y otra exhalación. Entonces, Ujú. la pregunta es
¿Se debe de observar ese espacio o solo centrar la atención en la inhalación y la exhalación? En realidad, solamente la inhalación y la exhalación, lo que uno tiene que observar, no en el espacio. Porque en realidad, no obstante, eso es uno de los métodos que también vamos a estudiar. Todos se me están adelantando, ¿no? Eh, en realidad, no es una práctica diferente de la inhalación y la exhalación, eso, ¿no? O sea, por eso, aguántenme, como dicen, pero eso lo vamos a ver. Sí, vamos poco a poco. Esto es muy profundo, o sea, si usted lee en el comentario y todo eso, y también está el subcomentario. Entonces, por eso mi intención en este curso es ir al fondo, ¿no? Y estudiar lo más que podamos del Patizan Vida, que a partir de la clase 4 vamos a compartir, porque ahí habla mucho de los impedimentos que uno tiene, y no solamente de los impedimentos, porque una vez que uno supera los impedimentos, hay una serie de imperfecciones en la observación. Por ejemplo, cuando nosotros damos las instrucciones de meditación, normalmente decimos de que uno no tiene que seguir el aire adentro y afuera, sino que la mente es como un portero, ¿no? Bueno, en el Visuddhimagga está explicado todo eso en una gran profundidad, porque cuando uno trata de seguir el aire adentro y afuera, eso es un impedimento para realmente progresar en la práctica. Entonces hay muchos impedimentos eh, que tenemos que superar, ¿no? A veces, o sea, por ejemplo, tener expectativa cuando uno ve la inhalación bien, cuando uno tiene la expectativa de que cuándo va a salir el aire de nuevo, eso a lo mejor es parte de lo que usted dice, lo del espacio, ¿no? Eso es un impedimento que uno tiene que superar. O sea, es increíble la precisión que tiene el Visuddhimagga y quizás por tanta precisión, no del Visuddhimagga, el Patisambhida, y quizás por tanta precisión es tan difícil, ¿no? De estudiar eso. Pero bueno, vamos a estudiar eso. Ahora, yo quiero hacer un anuncio, bueno, dos anuncios. Uno es de que nosotros tenemos un retiro del 11 al 20, ¿no? Más o menos, Sí, de 11. abril. Y Ujú. entonces la clase del martes, la próxima clase es el 1 de abril, no martes. Después vamos a la clase 4 y la clase 5 es el 8 de abril que la vamos a tener. Pero la clase del 15 de abril no la vamos a poder tener porque vamos a tener, yo te voy a estar en retiro aquí. Entonces vamos a retomar el 22 de abril, el martes 22 de abril con la clase número 6, ¿no? Eh, 4, 5 y la 6 va a ser el 22 de abril. Y la otra cosa que quiero ir anunciando es que nosotros tenemos planeado un curso sobre el Dhamma Sangani y el Atasalini, creo que mediados de mayo, ¿no? Entonces ese curso lo vamos a posponer para mediados de agosto o finales de agosto, porque si no se nos va a traspapelar todo esto, ¿no? Entonces yo quisiera terminar bien esto porque es realmente importante y entonces por eso ese es el anuncio, después lo anunciamos Winston, viene eso. Entonces el curso de Dhamma Sangani y Atasalini va a empezar a mediados de agosto o finales de agosto, de tal manera, ¿no? De que podamos terminar de estudiar esto. Esto es realmente importante, ¿no? No solamente por la parte doctrinal, sino con relación a la práctica. Entonces es importante que aprendamos bien este discurso. Entonces quiero concentrarme en esto. ¿Está bien, Winston? El micrófono. No se le escucha. Micrófono, Winston. Tiene el micrófono, pero no se le escucha. A ver ahora, a ver ahora. Ahí Ahora, ahora. Sí, Sí. tenía problemas. Ok. No, está bien, Bernal. Vamos a anunciar eso con tiempo. Entonces movemos ese curso, ¿no? Porque también ese curso es bien profundo y tener ya dos cursos más o menos, ¿no? Eh, entonces, y para mí, para procesar, digamos, todo lo que estamos aprendiendo ahora, porque este material es para procesarlo, ¿no? El venerable Silananda siempre decía, ¿no? De que uno, como las vacas, ¿no? Comen todo el día, después de noche procesan, ¿no? Hay que ¿Cómo digerirlo. era, cómo era, Ruti?
hay que digerirlo. Hay que digerir. Entonces, para que vayamos digiriendo poco a poco, por eso las clases quiero que no sean muy largas de esto, para que vayamos aprendiendo bien todo este discurso, ¿no? Así que bueno, ¿hay más preguntas? Juan Maldonado, la mano Venerable levantada, Juan. adelante. Venerable, buenas noches a todos. Buenas noches. Me pareció confundirme, no sé si pudiéramos poner dos láminas antes del cuadro donde están las tétradas. A ver. Parece ser, no sé, creo que no entendí bien, donde está explicando la observación de la respiración. No sé si dice observar en la A ver, salida. dos láminas antes, Ajá. Donde dice, una, ajá, ahí. donde dice que hay entender. Eso es lo que explica el París, eso. Aquí donde dice Mukam significa vía de salida. Entonces, cuando Sí. nosotros estamos haciendo la meditación, esto vía de salida significa, o sea, donde a la entrada de las fosas, cuando uno dice a la entrada de las fosas nasales, uno inhala rosa, uno exhala rosa, ¿eso significa? Sí, sí, o sea, que uno completamente tiene que tener atención plena a la respiración en ese lugar, porque ese es otro tema también que en el Patizambhida se explica muy en detalle, el lugar exacto donde uno tiene que observar la inhalación y la exhalación. Entonces, pero de acuerdo con, porque el Patizambhida también tiene un comentario, ¿no? Que ahí compartimos en la lámina, que es de un monje que se llama Mahanama, que es contemporáneo de Buddhaghosa. Y que ahí dice, ¿no? De que uno tiene que tener atención plena, firme en la respiración y no olvidar el objeto. Ujú. A eso se está refiriendo. Ok. ¿Y cuál otra cosa? No, nada más es que me quedé con donde decía Mukan, significa vía de salida. O sea, Mukha en Pali significa boca en realidad, ¿no? Pero también significa, ¿no? Lugar por donde algo entra y sale, Ok, ok. ¿no? Muchas gracias. Ok. Entonces, no sé si hay más preguntas. Entonces, si no hay preguntas, vamos a proceder a continuar con nuestras actividades y nos vemos el próximo martes para la clase número 4. Y anunciamos que el curso del Lama Sangani lo vamos a comenzar, ¿no? Ya con más tranquilidad en agosto. Ok, buenas Gracias, noches a venerable. todos. Muchas Qué bueno. gracias. Buenas Que noches. pasen Gracias, bien. venerable. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, venerable. Buenas noches a Buenas todos. noches, Hasta luego. gracias a todos, Buenas noches, gracias, muchas venerable. gracias.